Muy buenas tardes, amigos, familiares, hermanos, compañeros. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este hermoso sábado que quiero darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en estos resúmenes que estamos haciendo del conflicto de los siglos. Y como hemos dicho en el resumen anterior, queremos iniciar nuestros videos con un pequeño bando de oración para que ustedes me ayuden a orar por los hermanos que he de mencionar a continuación. Así que les invito para que pongan mucha atención a los nombres y me ayuden a orar por cada uno de ellos. Voy a comenzar con el pequeño Caleb. Este pequeño niño es hijo de nuestros amigos y hermanos Moisés Inda y Ariana Blancarte. El niño apenas tan solo tiene 2 años, pero ahorita pues está sufriendo una enfermedad, así que me gustaría que se pudieran unir conmigo para tener una oración por el pequeño Caleb. También me gustaría que me ayudaran a orar por nuestra hermana Juanita. Ella es una hermana muy conocida aquí en nuestra iglesia de Solidaridad en Mexicali, y me gustaría que pudiéramos orar por ella. Lamentablemente, unos días atrás ella perdió a su compañero de vida, a su esposo, y pues tristemente queremos que cada uno de ustedes nos ayuden a orar por ella, por su familia, que puedan encontrar pronta resignación y que la paz de nuestro Dios pueda ser con ellos. De igual manera, también me gustaría que me acompañaran a orar por nuestro hermano Keith Molina. Él ahorita está en una situación complicada en cuestiones de trabajo, así que me gustaría que pudiéramos orar por él, por su familia, para que la bendición de Dios pueda alcanzarlos. Y también, por último, me gustaría que oráramos por mi hermana Armida Yareli. Es más que nada un agradecimiento a nuestro Dios porque la ha cuidado, la ha protegido, y pues me gustaría que el Señor la siga acompañando donde quiera que ella se encuentre. Así que me gustaría que oráramos por estos 4 nombres que he mencionado. Los voy a repetir para que ustedes los tengan en su memoria. El pequeño Caleb, a nuestra hermana Juanita y su familia. También me gustaría que me acompañaran a orar por nuestro hermano Kit y también por mi hermana Armida Yareli. Así que en este momento los voy a invitar para que podamos inclinar nuestras cabezas, podamos cerrar nuestros ojos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta tarde de tu día santo queremos darte infinitas gracias porque sin lugar a dudas tu bendición ha sido con nosotros hasta el día de hoy. En este momento, Señor, estamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que nuestras plegarias puedan subir hasta tu trono celestial. Señor, tú escucha a cada corazón aquí presente, aquellos que están viendo este video, Señor, a través de las redes sociales. Escucha sus necesidades, escucha sus plegarias, escucha sus peticiones, Señor, que un milagro de parte tuyo pueda existir en cada una de esas vidas. Y Señor, queremos ponerte de manera muy especial los nombres que se han mencionado. Tú conoces sus situaciones, tú conoces su salud, tú conoces sus dificultades, sus problemas. Queremos pues que tu bendición, tu poder pueda acompañarlos hoy y siempre, Señor. Queremos pues ponerte todas estas peticiones y las que hayan quedado dentro de nuestro corazón, Señor. Queremos dejarlas en tus manos para que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Señor, confiamos plenamente en que tú has escuchado nuestras oraciones y confiamos también en que tú harás provisión a cada una de nuestras necesidades. Quédate pues con nosotros y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues queremos darles una cordial bienvenida a este día de repaso del conflicto de los siglos. Y antes de poder introducirnos al capítulo del día de hoy, quiero que podamos recordar un poco acerca de lo que ya aprendimos en el capítulo anterior. Para aquellos que quizá estén ingresando por primera vez a estos resúmenes, también tengan un poquito de conocimiento, y quizá también aquellos que no recuerden
lo que aprendimos en el capítulo anterior es importante que podamos recordarlo porque tiene mucho que ver con el capítulo que estudiaremos esta tarde. Así que recordando un poco, hay un personaje muy importante en el capítulo anterior que inicia un movimiento a través de sus predicaciones, y este personaje es Guillermo Miller. Guillermo Miller, en su estudio bíblico, él se topa con un versículo muy conocido para los que ya tengamos tiempo dentro de la iglesia, un versículo muy conocido que se encuentra en Daniel 8:14. Daniel 8:14, y lo voy a leer para que lo recordemos. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Luego el santuario será purificado. Este texto para el movimiento adventista tiene un profundo significado y fue lo que inició en el corazón de Guillermo Miller el estudio de esta profecía de los 2300 días, que, como aprendimos en el capítulo anterior, podemos deducir que simbolizan 2300 años de profecía y que concluyen en el año de 1844. En el capítulo anterior mirábamos cómo Guillermo Miller se enfrasca en una aventura de ir predicando, y predica casi en todos los rincones de Estados Unidos, incluyendo algunos sitios de Europa. Gracias a él y a otros contemporáneos que en los capítulos siguientes vamos a ir analizando de manera específica cómo es que la predicación del evangelio se logró a grandes escalas. Y nos quedamos en el capítulo anterior con que en el año de 1844 no sucedió lo que Guillermo Miller tanto estuvo predicando. Así que el día de hoy vamos a adentrarnos en un capítulo más del conflicto de los siglos, y antes de iniciar con este resumen los voy a invitar para que ahí en sus hogares puedan abrir la palabra de nuestro Dios y puedan acompañarme a buscar el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Palabra de nuestro Dios. Y con este texto en nuestra mente y en nuestro corazón los voy a invitar para que nuevamente podamos pedir la bendición de nuestro Dios en esta hora que vamos a escudriñar su palabra. Los invito para que inclinemos el rostro y cerremos nuestros ojos para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta tarde de tu día santo, una vez más invocamos tu santo nombre. En este momento, Señor, queremos pedir la unción de tu Santo Espíritu. Que sea Él que habla a través de tu servidor, y que las palabras que se han de decir sean tus palabras, Señor. Permite pues que nuestra mente y nuestro corazón esté abierto y dispuesto a escuchar tu voz. Señor, quédate en este estudio y acompáñanos por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo número 20 del conflicto de los siglos. El título es Luz a través de las tinieblas. Luz a través de las tinieblas. Guillermo Miller, junto con sus contemporáneos, llegaron al día anhelado del año de 1844. Era octubre, cuando se esperaba el regreso de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero resulta ser que lo que ellos estuvieron predicando por tantos años no se logró. Cristo Jesús no llegó. Algo sucedió ese día que al parecer para ellos, y nosotros lo conocemos hoy en día como el gran chasco.
Esto obviamente provocó en Guillermo Miller y sus contemporáneos, provocó cierta incertidumbre, tristeza, desconcierto, dudas. Todo esto provocó el hecho de que ellos no entendían lo que estaba pasando y no entendían lo que estaba sucediendo. Lo que tanto habían predicado y lo que tanto anhelaban no sucedió. Y saben, hermanos, esto mismo que les pasó a Guillermo Miller y a sus contemporáneos, también les sucedió en años anteriores a los discípulos mientras Cristo Jesús estuvo pisando esta tierra. Y como ustedes sabrán, cuando estudiamos la palabra de Dios y nos adentramos principalmente en los evangelios, donde se habla y se relata la historia de Cristo Jesús cuando Él estuvo aquí con nosotros, podemos percibir cómo es que había allí en el pueblo judío una doctrina acerca de que iba a llegar un Salvador, de que iba a llegar alguien que los iba a libertar de la esclavitud en la que se encontraban de parte del pueblo de Roma. Ellos no esperaban a un Salvador. Ellos no esperaban a un Mesías como tú y yo lo conocemos. Ellos esperaban a un conquistador. Ellos esperaban a un libertador. Ellos esperaban a alguien que viniera a librarlos de esa esclavitud política que los tenía tan esclavizados por parte del pueblo de Roma. Esa era la ideología que prevalecía no solamente en los 12 discípulos que vivían alrededor de Jesús, sino de todo el pueblo judío que vivía en esa época. Todos estaban sumergidos en esa doctrina falsa. Es por eso que cuando Cristo Jesús llega y empieza a dar señales, empieza a hacer milagros, empieza a dar a conocer su poder, incluso durante todo el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, Cristo Jesús les estuvo anunciando una y otra vez cómo es que Él no venía a libertarlos de la esclavitud. Él venía con un propósito más digno, con un propósito superior. Él venía a libertarlos, sí, pero no de Roma. Él venía a libertarlos del pecado. Una clara evidencia de que el pueblo judío de antaño se encontraba en un error lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Si gustan acompañarme en Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 24. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En estos textos del Evangelio de Lucas podemos nosotros encontrar evidencia clara de cómo es que los discípulos se encontraban completamente enfrascados en esta doctrina de que quien venía a libertarlos en definitiva era Jesús, pero ellos pensaban que Él venía a establecer un reino terrenal que los libertara de la esclavitud romana. Ellos peleaban y discutían y se buscaban un lugar. Uno quería estar a la derecha, uno quería estar a la izquierda, como lo decimos nosotros hoy popularmente. Ellos buscaban un hueso en ese gobierno que según ellos Cristo Jesús iba a establecer en esta tierra. Ellos estaban
cegados por doctrinas falsas. Ellos estaban sumergidos en errores humanos. Ellos estaban confundidos por corrientes filosóficas que tristemente estaban equivocadas. Y es por eso que al inicio de nuestro resumen nosotros leímos Isaías 55:8. Ahí nos dice que nuestros pensamientos humanos difícilmente van a alcanzar a comprender los pensamientos de nuestro Dios Padre. Isaías lo dice claramente: nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. El mismo Job, en carne viva, padeció esto. Él, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor y su tristeza, él nunca comprendió qué es lo que estaba viviendo en ese gran conflicto que lo tenía a él en ese estado de padecimiento. Pero saben, para Job, sus dudas, su incertidumbre nunca fueron mayores que su confianza en Cristo Jesús. Job aprendió a aferrarse a su maestro a pesar de sus dudas, a pesar de que no entendía lo que estaba pasando. Y creo que hoy en día es un gran mensaje para ti y para mí. En medio de estas dudas que estamos viviendo, en medio de esta incertidumbre en la que nos encontramos, tú y yo debiéramos de ser un Job moderno en el que podamos confiar plenamente en Dios, aunque no entendamos el porqué de las cosas, aunque no entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tú y yo podamos decir lo mismo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará. Job nunca permitió que sus dudas lo agobiaran. Nunca permitió que su incertidumbre lo consumiera. Al contrario, cada vez que él se sentía más lejos de Dios es cuando él más se aferraba a sus promesas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día: aferrarnos a las promesas de nuestro Dios. Los discípulos nunca entendieron esto. Ellos estaban tan cegados por sus costumbres y tradiciones que esperaban en Jesús a ese libertador, a ese conquistador que los llevara por fin a esa paz que ellos estaban buscando. No una paz espiritual, ellos estaban buscando una paz terrenal, una paz física, que obviamente no era la que Jesús les había prometido. Finalmente, Jesús fue entregado. Jesús padeció la cruz del Calvario. Jesús padeció la muerte más cruenta que tú y yo podamos imaginarnos. Y ni aún así, eso movió los corazones de sus discípulos. Al contrario, cuando ellos vieron a su Salvador muerto en la cruz, todos corrieron de un lugar a otro para esconderse, para evitar la persecución, para evitar el qué dirán, para evitar el te lo dije. Y saben, amigos, muchas veces nosotros, cuando hay dolor y tristeza, cuando hay la adversidad nos rodea nuestra vida, es cuando tú y yo renegamos de Dios y decimos: quizá lo que yo estoy aprendiendo y estudiando no tiene valor, quizá estoy equivocado, quizá lo que yo creía era falso. Es muy probable que los discípulos hayan pensado eso. Creímos vanamente en alguien que ya está muerto. Quizá para ellos ese sábado fue el sábado más triste de su vida. Habían depositado su confianza, habían depositado su fe, habían depositado su esperanza en un Salvador que ahora estaba muerto.
Quizá hoy en día esté hablando con alguien que se sienta así. Alguien que piense que quizá ha creído en un Dios que no existe. Alguien que piense que quizá estamos creyendo en alguien que no tiene poder. Pero hoy es momento de despertar en el letargo en el que nos encontramos. Hoy es momento de permitirle al Señor iluminar esas dudas que nos están agobiando. Hoy es momento de permitirle a Dios hacer un milagro en nuestra vida y en nuestro corazón. Finalmente Cristo Jesús resucitó, venció a la muerte, nos trajo libertad, nos trajo salvación. Y aún en el día de su resurrección, los discípulos se encontraban tristes, destruidos, agobiados por la tristeza, desconcertados por la duda. Es entonces cuando aparece el Maestro y se pone en medio de ellos. Y es hasta entonces cuando ellos comprenden que en realidad ellos estaban en un error. Y es entonces cuando descubren que Jesús venía a libertarlos, pero venía a libertarlos del pecado. Y saben, amigos, tú y yo tenemos que permitir que la presencia de nuestro Dios esté en medio de nosotros. Porque es hasta entonces cuando tú y yo vamos a comprender lo que los discípulos comprendieron. Que Jesús vino no a darnos libertad de un gobierno físico, sino que Jesús vino a darnos libertad de algo más divino. Vino a libertarnos del pecado y vino a darnos la victoria y la salvación. Y al igual que los discípulos de antaño se habían equivocado no en los eventos, no se habían equivocado en lo que creían, sino se habían equivocado en lo que iba a suceder. Eso mismo le pasó a Guillermo Miller y a sus contemporáneos. Guillermo Miller no se equivocó en las fechas. Guillermo Miller no se equivocó en lo que iba a pasar. Guillermo Miller se equivocó en pensar que las tradiciones valían más que lo que Cristo Jesús quería hacer por ti y por mí. Lo que hoy tú y yo conocemos como el Gran Chasco, para Guillermo Miller y sus contemporáneos fue un momento de prueba. Al igual que lo fue para los discípulos. Ese momento de incertidumbre, ese momento de duda y confusión que vivieron los discípulos, que vivieron Guillermo Miller y quienes estuvieron a su lado, para ellos fue un momento de prueba, porque fue un momento de decisión. Ellos tenían que decidir si retroceder o si seguir a Cristo Jesús a pesar de las muchas dudas y de las muchas circunstancias que estaban sucediendo a su alrededor. Los discípulos finalmente creyeron. Guillermo Miller y los que estaban a su alrededor finalmente entendieron lo que había pasado. Y en los capítulos siguientes del conflicto de los siglos vamos a analizar punto por punto qué fue lo que sucedió en ese año de 1844. Lo que hoy me gustaría dejar en tu mente y en tu corazón es que a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras incógnitas que tengamos en este momento, a pesar de la oscuridad que quizá esté moviéndose alrededor de nosotros, debemos permitir que la luz de Cristo ilumine nuestra vida.
tenemos que dejar que la luz de Jesús brille para con nosotros. Me gustaría leer un fragmento de este capítulo número 20 que dice lo siguiente: la perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario. Los inducirían a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las sagradas escrituras. ¿Sabes, hermano, amigo? Cuando la incertidumbre, cuando la duda llegue a tu vida, no permitas que eso provoque que la oscuridad inunde nuestro corazón. No permitamos que esas dudas nos agobien. Antes, tú y yo, en el nombre de Cristo Jesús, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras incógnitas, tú y yo podamos aferrarnos a las promesas de Dios. Y en medio de las tinieblas podamos ver la luz que alumbra nuestro andar. Que el Señor en esta noche pueda alumbrar nuestra oscuridad y que tú y yo podamos salir de esas tinieblas que quizá nos estén agobiando, de esas tinieblas que quizá estén carcomiendo nuestro corazón, que puedan quitarse por completo de nuestra vida y que tú y yo podamos confiar plenamente en las promesas de nuestro Salvador. Así que en este sábado me gustaría hacer una oración especial por cada uno de nosotros para que en medio de las tinieblas en las que nos encontremos, la luz de Cristo brille por siempre. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta tarde de tu día santo es muy probable que las tinieblas del pecado estén agobiando nuestra vida. Es muy probable que las tinieblas de las dudas y las confusiones quieran inundar nuestro corazón. Queremos, Señor, que tu luz brille por siempre en nuestra vida y en nuestro corazón, y que tu luz ilumine nuestro andar. Quédate pues con nosotros, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, que la voluntad de nuestro Señor pueda estar en nuestra vida y en nuestro corazón. Los invito para que podamos hoy más que nunca aferrarnos a las promesas de nuestro Salvador. Y pues agradezco que puedan dejar sus comentarios, puedan compartir el video y puedan también dejar su like. Que el Señor le bendiga hoy y siempre, es mi deseo y mi oración.